Lograr la unión de los países americanos tras la emancipación del Imperio Español era el gran sueño de Simón Bolívar. El militar y político venezolano, también conocido como el Libertador de América, casi lo consigue con la Gran Colombia, nación creada en 1819, pero que duró tan solo poco más de una década. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta alianza soñada por Bolívar se hubiese mantenido en el tiempo? La Gran Colombia es un país que ya no existe, pues se trató de la unión temporal de varios países como por ejemplo Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia, que por aquel entonces era denominada Nueva Granada. Este pacto, esta unión se oficializó en 1821 tras el Congreso de Cúcuta, extinguiéndose en 1831. Después del fallecimiento de Simón Bolívar, quien fue su principal mentor. Bolívar lo que pretendía era crear una nación lo suficientemente grande y potente como para poder competir con las grandes potencias europeas. En definitiva, la Gran Colombia fue el resultado de la unión política de todos estos países para conseguir unir fuerzas. En el caso de las colonias españolas, el proceso de independencia comienza con la toma de conciencia de las poblaciones criollas sobre su falta de derechos políticos. Si bien es cierto que formaban parte de la élite social, su vida pública era bastante limitada. Al tiempo, a esta falta de derechos políticos se le sumaron también intereses económicos. La independencia en América Latina se convirtió en una realidad a principios del siglo XIX, ya que a lo largo de 2 décadas las juntas revolucionarias se generalizaron en colonias españolas, y bajo la tutela de líderes como Bolívar, los pueblos de la región comenzaron su camino hacia la emancipación. En primera instancia, la creación de la Gran Colombia comienza con la independencia de Venezuela en 1811 de la mano de Simón Bolívar, que poco tiempo después, en 1819, logra hacerse con Nueva Granada. En 1821 Panamá logra su independencia y así logra adherirse a esta nueva fuerza política, al tiempo que en el Congreso de Cúcuta se firmaba la primera constitución de la Gran Colombia, que tenía capital en Bogotá. Finalmente, en 1822, Ecuador logra adherirse para así completar el rompecabezas de esta Gran Colombia de Bolívar. Los historiadores sostienen que la Gran Colombia como nación fracasó debido a las escasas vías de comunicación en un territorio extremadamente grande y sobre todo a la falta de voluntad política de los distintos sectores sociales para consolidar una plena integración entre estos territorios. En 1826 tuvo lugar un proceso separatista promovido por el venezolano José Antonio Páez, conocido popularmente como La Cosiata, que en aquel contexto habían 2 posturas enfrentadas, la encabezada por Bolívar, que defendía el poder central, y la liderada por el vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, quien proponía el federalismo. Las 2 visiones opuestas son el origen de la clara división política en Latinoamérica, entre liberales y conservadores, es decir, entre bolivaristas y santanderistas. Toda esta tensión política y división concluyó en la dictadura de Simón Bolívar en 1828, teniendo en cuenta a sus opositores, quienes promovieron varias manifestaciones en su contra.
El sueño bolivariano de crear una gran nación se sumó cuando Venezuela decide crear una nueva constitución hacia finales de la década, en 1829. Esta decisión venezolana fue la detonante de la separación de Ecuador y así crear un nuevo marco de relaciones entre Colombia y Panamá. La inesperada muerte de Simón Bolívar a causa de una tuberculosis en 1830 fue otro factor importante que agudizó la separación de esta nueva nación. La herencia política de Bolívar, concretamente la de su asimilación por parte del socialismo del siglo XXI, es quizá de las corrientes ideológicas actuales que más reacciones encontradas presenta. La expansión del bolivarismo en la región fue posible gracias al auge de su principal valedora, Venezuela, que aprovechó la fase expansiva del ciclo económico, concretamente gracias al petróleo, para alcanzar un rápido crecimiento. La riqueza resultante sirvió para avanzar hacia el desarrollo social, pero no se produjo un cambio hacia un modelo económico sostenible. El ascenso de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia es una muestra de este cambio de paradigma. A tan solo unos años atrás, que si bien antes aspiraba a construir un modelo alternativo, hoy en día se encuentra en entredicho. De entre todas las críticas que recibe el bolivarismo contemporáneo, sus detractores lo consideran un socialismo populista con carácter autoritario, ya que ha llevado a la ruina a todos los países en los que ha triunfado. En definitiva, si la Gran Colombia existiese hoy, sería una nación con casi 100 millones de habitantes, con 2.5 millones de kilómetros de territorio, siendo así el 10º país con mayor superficie geográfica del planeta. Además, contaría con las mayores reservas petroleras del mundo, un canal interoceánico y contaría con una gran variedad social, cultural y geográfica.